Catherine, la plataforma es suya. Muy buenas noches, claro, muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches con todos los presentes. Soy Catherine González, quien está hablando. Bueno, vamos a dar la presentación a nuestra estimada y doctora ponente Rosario María del Pilar Escobedo Gil. Ella es maestrante en nuestro país vecino, Perú. La formación académica de nuestra ponente es un posgrado en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, de Derecho, Maestría de Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional egresada. También en la Universidad de Valladolid, España, Facultad de Derecho, primero diplomado de posgrado en Derecho Administrativo Sancionador, egresada certificada. Estudios superiores en la Universidad Nacional de Altiplano, Puno, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela Profesional del Derecho, titulada y colegiada. Mis estimados oyentes, esta noche, por favor, les pido que mantengamos el audio apagado para poder entender sin ninguna interrupción nuestra querida ponente, por favor, y las cámaras encendidas para poder ver también la asistencia de ustedes. Más adelante se les estará enviando el link. Adelante, mi estimada ponente, doctora María del Pilar. Buenas noches y gracias al licenciado Francisco y a Catherine por la presentación. Siempre es, como le comentaba al licenciado Francisco, siempre es un gusto estar por aquí y compartir un poquito de lo que nos gusta, ¿no? Que es el derecho, en lo que trabajamos, lo que hemos estudiado o lo que algunos hoy están estudiando. Siempre es un gusto ver que hay muchos inscriptos que todavía están por aquí, ¿no? Y seguimos dándole al diplomado que ya va en su recta final, pero aquí estamos. Espero también que sea una buena semana para todos. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que también es una especialidad que todavía no está muy estudiada, no está muy abierta, pero que ya nos atañe a todos. Yo les aseguro que todos en algún momento hemos tenido tal vez hasta un riesgo, mínimamente un riesgo, otros tal vez hayan sido víctimas, otros han tenido que atender a un cliente una consulta respecto a este tema, que son los delitos informáticos, ¿no? Y que de repente no estamos muy al tanto, ¿no? De cómo está la situación o de cómo tratar la situación, ¿no? Porque a diferencia de los delitos que son más comunes, ¿no? Que sabemos cómo se investigan, este tipo de delitos pues requieren una especialidad, ¿no? Y que de repente en muchos de los casos nosotros no lo vamos a poder hacer, ni siquiera tal vez los propios operadores de justicia, ¿no? Sino que vamos a tener que recurrir a especialistas de otras profesiones, ¿no? Para que nos ayuden a develarlo, a investigarlo y a descubrir lo que el derecho busca, sobre todo en el derecho penal, ¿no? Que es la verdad del hecho. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla, una pequeña presentación. Mm. Licenciado, si me puede confirmar si se ve, por favor, si se ve correctamente. Sí, sí se mira. Ya, Sí se genial, muchas ve. gracias. Muchas gracias, doctora Lucía. Sí, he podido ver que ha sido usted quien me ha respondido. Le agradezco mucho la atención. Bueno, vamos a hablar un poquito. Y bueno, por el tiempo también vamos a hablar, digamos que la parte introductoria, ¿no? De lo que es el cibercrimen o el ciberdelito o los delitos informáticos, tal, y cómo se nos presentan ahora, ¿no? Como nuevos desafíos en torno al derecho penal. A la casa del pueblo. Antes que me están hablando. Bueno, empezamos con una pequeña reseña histórica. Sí, hay gente. Eh, los primeros inicios de lo que es la era informática, ¿no? Con aquellas computadoras que seguramente hemos visto en alguna publicación de internet, ¿no? Que eran unos armatoste enormes, ¿no? Pero eso ya era una computadora, ¿no? Ya era un centro donde se podían guardar datos, donde se podían gestionar programas,
¿no? Entonces ya empezaba la era informática allá en los años 70. Y lo que ahí ya se empezó a dar es que ustedes saben que mientras que haya una creación, un nuevo avance, a la par siempre va a haber algo, no todo es bonito, no todo va a ser bonito y no todo va a ser bueno siempre, ¿no? Entonces siempre a la par, si es que hay alguna forma de sacar ventaja de este nuevo avance o de esta nueva creación o de la ciencia, siempre va a haber quien busque una ventaja indebida, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sí, ya habían algunas computadoras. Obviamente que en esa época, por el precio de los equipos, estas computadoras estaban limitadas, por ejemplo, al Estado y algunas empresas, ¿no? Todavía no era una masificación. En los hogares no habían computadoras, ¿no? Porque eran muy caras. Entonces, en ese momento, el objetivo de quienes querían sacar ventaja de esta nueva creación, el objetivo eran las empresas y el Estado. ¿Y cuál era el objetivo? Los datos, porque siempre los datos han sido objeto de codicia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quien sabe cosas tiene dominio sobre las cosas, incluso sobre las personas. Entonces aquí se dan los primeros resquicios de hackeo, ¿no? Que están dados, por ejemplo, en el espionaje. En esa época ya había espionaje, pero en esa época, pues como las computadoras eran tan grandes y no había tanta disponibilidad en el manejo de las mismas, lo que se hacía era robar. Se robaban las computadoras, en esa época los disquetes. No sé si recuerdan los disquetes que eran unos discos cuadrados, ¿no? Pero que contenían información, generalmente pues información de los trabajadores, información financiera de las empresas o del Estado, ¿no? De las políticas de Estado. Entonces, ustedes saben que hay empresas y también el Estado y bueno, actualmente personas, ¿no? Que se manejan información muy delicada, ¿no? Muy delicada, muy privada, que si esa información sale al público, genera un riesgo muy grande, ¿no? Sobre todo para las personas. Generalmente, este hackeo, este espionaje se hacía con fines comerciales, se vendía la información, ¿no? Quien lograba obtener estos equipos informáticos, lo que hacía era ofrecerlo a quien, por ejemplo, entre empresas, a la competencia, ¿no? Para saber cómo voy a salir al mercado para ganar, ¿no? Entonces ya tenía un fin comercial en este caso, en esta época todavía. Luego viene ya la piratería de programas, ¿no? Porque por el mismo hecho de que eran caros los equipos, también los programas eran caros, ¿no? Entonces ahí ya empieza la piratería, ¿no? Ya estamos hablando del inicio de la vulneración, en este caso a nivel informático, de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, el fraude, ¿no? Que en esa época también ya se habla de fraude, ¿no? Porque ya hay intentos por engañar a las personas, ¿no? Para cometer delitos patrimoniales en contra de ellas o de las empresas. Bueno, en la década de los 80 ya se habla también de fraudes porque aquí ya se va masificando el uso de cajeros automáticos, ¿no? Entonces ya esos equipos informáticos que antes eran tan grandes, tan caros, todo, entonces ya van llegando a las ciudades, ¿no? Entonces ya van llegando a la gente. En este caso, a través de las empresas aún, pero ya son de acceso y uso de los ciudadanos, ¿no? De las personas. También se dieron casos de, como les digo, o sea, lo más delicado en este momento todavía eran los datos, ¿no? Los datos en cuestiones de salud, de trabajo y también en cuestiones para violar la privacidad, ¿no? Porque ustedes saben, y los datos son, pues, a veces tenemos datos por los que nosotros no quisiéramos, ¿no? De repente que salgan, ¿no? Por ejemplo, nuestros datos financieros, ¿no? Porque es un peligro que esto pues lo sepa todo el mundo de repente, ¿no? Y en el caso de las empresas, imagínense, pues estamos hablando de cosas muy, muy delicadas. Ya en la década de los 90 se va masificando el Internet. Si bien los equipos todavía no son muy baratos, pero ya se va masificando. Y como ustedes saben, esto inicia en Estados Unidos. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Porque ahí en realidad fue la cuna
del Internet, de lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? En Estados Unidos, ya digamos que a nuestro continente, a la parte del continente que nosotros vivimos, la masificación se dio como una explosión ya para el año 2000, ¿no? Entonces, si es que recordarán, ¿no? Cuando llegó el Internet, ¿no? Cuando ya podían haber computadoras en los hogares, ¿no? Y computadoras que se modernizaban cada vez más. En este caso ya como el Internet se va comercializando, se va abriendo al uso masivo, eh, igual, ¿no? El objetivo sigue siendo el almacenamiento de datos, recolectar datos. Pero aquí la diferencia es que ya hay sistemas para recolectar los datos, ¿no? Ya no es como anteriormente que se robaban los equipos para obtenerlos, sino que aquí ya se van desarrollando, así como se van desarrollando programas, también se van desarrollando sistemas para poder ingresar a esos otros sistemas para robar información. Desde el inicio y hasta durante todo el camino también se ha vulnerado la propiedad intelectual, porque ya se ven, ¿no? O sea, que se cargaban libros, digamos, ¿no? Digamos, al comienzo tal vez no tanto, porque la banda era muy corta, muy baja, no se podían compartir muchos datos, ¿no? Pero ya hay una vulneración a la propiedad intelectual desde esa época. Empieza ya a verse que esto es un problema, porque antes, como todavía no llegaba la tecnología a las personas, todavía no era un problema pues, de la ciudadanía, ¿no? El Estado todavía no estaba preocupado en intervenir. Pero como ya cada vez el Internet está más cerca, ya hay problemas con las personas, el Estado ve que ya tiene que intervenir, ¿no? Y digamos que siempre ha sido una consigna de que no haya una intervención muy grande, ¿no? Del Estado, porque si no caeríamos también en un problema, ¿no? Entonces, y también chocaríamos con algunos otros derechos, ¿no? Como el derecho, por ejemplo, de acceso a la información, que es un derecho humano, ¿no? Acceder a la información y de alguna forma que el hecho de que hay Internet nos ha brindado la oportunidad de acceder a mucha más información de la que se podía acceder hace unos años, hace unas décadas, ¿no? Entonces, tenemos esa información, sin embargo, si bien es lo bueno que tenemos información, también tenemos una vulneración a nuestros propios derechos, ¿no? Entonces, en esta parte sí hay que intervenir, hay que controlar, hay que poner reglas en el juego. Y esto también que nos lleva, que hay sistemas y usos que se van dejando de lado. Por ejemplo, en cuanto a la propiedad intelectual, ustedes habrán visto y seguramente aquí en esta sala hay muchas personas que ya compraron libros digitales, ¿no? Porque salen más baratos, salen más fáciles de llevar, ¿no? Porque lo puedes llevar hasta en el celular y puedes tenerlo en cualquier momento, ¿no? Entonces, pero eso también es un riesgo, ¿no? ¿Para quién? Para el dueño, para el propietario de esa obra, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Porque esta persona tiene que, ustedes saben, ¿no? En cuanto a la propiedad intelectual, estas personas tienen que recibir un rédito, ¿no? Por sus obras. Y descargar, por ejemplo, un libro, ya en sí mismo ya estaría mal, ¿no? Pero entonces el sistema de la imprenta, por ejemplo, ha venido ya en baja, ¿no? Porque ya existen los sistemas digitales, ¿no? Entonces ya hay algunos sistemas y esos que se van dejando de lado, tal vez no desaparezcan, ¿no? Pero sí, ya su uso es menor, ¿no? Porque también hay nuevas tecnologías. Como les decía, el Internet es una creación de los Estados Unidos, ya que durante la Guerra Fría, hasta ese momento solamente había teléfono y telégrafo, ¿ya? Pero ellos necesitaban comunicarse. Entonces se fue desarrollando esta nueva tecnología, ¿no? Y se llegó a esto de que sí podía compartirse información de otro modo. Entonces, eso es el incipiente Internet que se dio lugar durante una guerra. Eso ya terminó la guerra, se disolvió la Unión Soviética y ya hacia los años 80 es que
entró en debate y bueno, y se empezó a considerar la idea de que esta tecnología no podemos tenerla solo para la guerra, ¿no? O sea, no podemos guardarla solo para cuando hay una guerra porque es una muy buena tecnología, nos permite compartir información. Entonces, ¿qué hacemos? Y salió la idea, pues, de comercializar esta nueva tecnología, ¿no? De comercializar el Internet. Y es por eso que esto ya nace en los 80 y por eso es que vimos que en los 90 ya se empieza a masificar, ¿no? El uso de la tecnología para compartir información. Ahora, si bien es bueno compartir información, tener a la mano los datos, tener también los equipos, ¿no? Porque imagínense, antes teníamos rumas y rumas de papeles, ¿no? Porque de toda la información que teníamos, ahora lo podemos tener todo en un disco duro, en una memoria pequeña, tenemos cantidad de información, ¿no? Entonces, esas cosas son las ventajas que encontramos. Sin embargo, también hay desafíos. El Internet empieza a ser comercializado por el Estado, ¿no? Porque se ve, pues, cómo vamos a hacerlo llegar a la gente, ¿no? Y seguramente en sus países también ha pasado, no sé, de repente al final podemos conversar un poco, ¿no? De cómo ha sido en sus países, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, sí, o sea, el inicio de la comunicación era por empresas estatales, ¿no? Quienes tenían, y era monopolio realmente, ¿no? Por ejemplo, el del teléfono era una empresa del Estado, ¿no? Quien tenía por completo. Y bueno, luego ya se privatizó y llegó la era del Internet y ya era comercializado pues, por una empresa privada, ¿no? Y ahora ya son varias empresas privadas que tienen este mercado. Bien. Sin embargo, también es necesario que este nuevo servicio sea regulado para garantizar que sea brindado adecuadamente por estas empresas y evitar su abuso, ¿no? De parte también de los usuarios, ¿no? Porque esto es finalmente un servicio, ¿no? Y por eso también se dice que el Internet debería ser considerado como un servicio elemental, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Y bueno, sí hay algunas políticas de Estado dirigidas a eso, ¿no? Para que llegue a todas las comunidades y a todas las personas, sin importar su condición, ¿no? Porque estamos en un momento en el que este desfase de algunas personas que tienen acceso y otras que no, ha generado desigualdad, ¿no? Entonces, es un desafío también esto. El Internet a nivel comercial global es un servicio que de plano, por la necesidad que había y por las bondades que ofrecía, se expandió rápidamente por todo el mundo. ¿Ya? Y esto que trajo a la vez que ya eh, se- esto propugnaba el desarrollo de la economía digital, ¿no? A la vez ya yéndonos por el lado comercial. Ahorita hemos visto el uso, ¿no? Y cómo llegó a nosotros, ¿no? Pero ya llega un punto en el que se expande tanto que también las empresas lo ven como una nueva ventana, ¿no? O sea, toda la economía también ve que ahí hay una nueva ventana para hacer crecer más. Entonces ya empezamos con la idea de la economía digital a través del comercio electrónico, el inicio de la compra y venta de productos en línea. Pero está a nivel muy incipiente, ¿no? Ah, bueno, acá se me ha ido, esto debía ir en la lámina anterior, que en 1995 se abrió públicamente el Internet para su explotación comercial y expansión global. A partir de 1995, que Estados Unidos ya le dio una apertura a todo el mundo, el Internet se volvió un negocio, ¿no? Entonces, y a su vez, habían nuevos nichos de mercado e inversión. ¿Por qué? Porque las empresas hasta ese momento estaban preocupadas, por ejemplo, en buscar tiendas, ¿no? En abrir locales, en contratar personal que atienden los locales, ¿no? Pero aquí ya para ellos había un nuevo desafío, ¿no? Que tenían que comprar dominios, armar páginas, ¿no? Contratar
los ingenieros o los diseñadores para que estén en estas páginas y buscar nuevos procedimientos logísticos para que estas ventas que pudieran hacer puedan llegar a su destino y cómo iban a recibir el dinero, ¿no? Entonces se abrió toda una estela de desafío para ellos también, ¿no? Y donde hay plata, ustedes saben, ¿no? Es una regla. Donde hay plata, siempre va a haber alguien que quiera aprovechar. Entonces, ya empezamos, ¿no? Con estos nuevos desafíos, ¿no? Como les digo, siempre que haya algo bueno, va a venir también por atrás algo malo, ¿no? Entonces seguimos ya en nuestra época ya, ahora que seguimos, ¿no? Desde el comienzo ya habían delitos contra la propiedad intelectual, ¿no? Como música, libros, ¿no? Ese son los casos de las primeras páginas, ¿no? Si es que recordarán, las primeras páginas de música se podía descargar la música, ¿no? Y estos pues tuvieron unas demandas millonarias porque descargaban la música y a los autores no les daban nada, ¿no? Entonces, la gente simplemente descargaba. ¿Qué pasaba? Que ya uno ya no compraba los discos, ¿no? Simplemente descargabas y el artista no tenía nada de lo que había sido su trabajo, ¿no? De su trabajo. Bueno, creció también a escala, así como crece, ¿no? El desarrollo de la tecnología también crece a escala, todo lo malo que trae consigo, ¿no? Y por ejemplo, ya tenemos casos, seguramente en sus países también, muy conocidos y muy fuertes respecto, por ejemplo, al abuso sexual de menores en línea, ¿no? En Internet, porque antes de que exista el Internet, estas personas, porque esta desviación, que es la pederastía, ha existido siempre, pero antes estas personas tenían que encontrarse en lugares ocultos, ¿no? Y para intercambiar información, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero ahora hacerlo desde donde están, tal vez a través de un teléfono. Entonces a ellos también se les ha facilitado cometer estos ilícitos, ¿no? A través del Internet, ¿no? Y es algo con lo que tenemos que luchar también, ¿no? Porque este, vienen muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy peligrosas, riesgos muy grandes, ¿no? Y entre ellos el abuso sexual de menores, así como los delitos contra el patrimonio, ¿no? Que son pan de cada día ya. Pan de cada día que a alguien le vaciaron las cuentas simplemente por uso de aplicativos, ¿no? Delitos contra el patrimonio, los delitos contra la integridad sexual, y la extorsión, por ejemplo, ¿no? En los delitos contra la integridad sexual es la difusión, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Sin consentimiento. Mm. Entonces, y la extorsión, que son como amenazas, ¿no? Que uno ya no necesita estar cara a cara frente a la persona para decirle que le va a hacer de todo, ¿no? Uno simplemente ya por internet puede emitir estas amenazas. Ahora, ¿qué es la seguridad informática? La seguridad informática es un área de la informática dirigida a impedir cualquier acción que afecte la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema informático. Son medidas preventivas de detección y corrección dirigidas a proteger los recursos informáticos de una organización. Porque muchas veces nosotros pensamos de que estos delitos informáticos pueden ser prevenidos a través de la seguridad informática, cuando en realidad la seguridad informática lo que busca es prevenir, detectar y corregir los recursos informáticos de la organización, ¿no? Los datos de la propia información, los equipos de la información, ¿no? De la organización, los datos de la organización y los equipos de la organización. Este es ya. ¿Ya? Sin embargo, esto no va en desmedro, por ejemplo, de que a través de la seguridad informática sí se puedan detectar riesgos que, si es que no se detectaran, podrían culminar en un delito, ¿no? Pero la base de la seguridad informática es esa, ¿no? Es preservar los recursos informáticos, es velar por el funcionamiento adecuado de estos recursos, el resguardo de los datos. En cambio, el delito, como sabemos todos desde, desde el derecho penal general, es cuando ya hay una
afectación a un bien jurídico protegido. Entonces, ¿qué es un delito informático? Un delito informático es una conducta típica, antijurídica, que utiliza un dispositivo informático como medio o como fin. Por ejemplo, un delito como medio sería que ahorita al licenciado Francisco lo amenace, ¿no? Y le diga que le voy a hacer un montón de cosas, ¿no? Si es que no me permite entrar mañana al diplomado, ¿no? Y lo amenaza. Estoy utilizando esta computadora, mi línea de internet, esta sala de Zoom para proferir esa amenaza. En cambio, si es que yo utilizo lo utilizo como un fin, es por ejemplo que y sí hay casos, ¿no? En que se puede enviar un virus, ¿no? Por ejemplo, ¿han visto alguna vez esos correitos en los que dice, tu cuenta será cancelada si es que no entras a este link, ¿no? Y entra uno al link y lo que descargo es un virus, ¿no? Y deja completamente obsoleto el equipo, solamente porque alguien mandó un virus, ¿no? Entonces ahí también es que el fin era arruinar el equipo, ¿no? Entonces ahí también es también un tipo de delito. Esto está repetido, así es que mejor pasa. ¿Cuáles son las características de estos delitos informáticos? Bueno, en primer lugar, es que pueden ser anónimos. Pueden ser anónimos porque a diferencia, por ejemplo, de que uno va a su municipio o a una oficina gubernamental donde a uno le piden el DNI, verifican su identidad, ¿no? Para hacer un trámite o lo que fuera, aquí uno puede crear una cuenta con cualquier nombre y no van a pedir una verificación, ¿no? Entonces uno puede crear una cuenta y a través de esa cuenta puede cometer hechos delitos. Pueden ser transnacionales. Por ejemplo, aquí, hace poco ha salido a la luz un caso de extorsionadores, no sé si en sus países se llame así también, ¿no? Pero aquí se les llama los préstamos de gota a gota, que, por ejemplo, te prestan una cantidad determinada de dinero y te cobran diario, ¿no? Pero con unos intereses exorbitantes que las personas jamás van a poder pagar. Y se ha descubierto que ese dinero, si bien estas personas son de acá, pero el dinero que ellos tienen para hacer los préstamos venía desde China. Entonces, imagínense a qué escala ya hablamos, ¿no? O sea, antes de que existiera esta tecnología, era muy difícil pensar en que podía darse eso, ¿no? De que haya una inversión para un hecho delictuoso desde tan lejos, desde otro continente. Pueden ser inmediatos porque los puedo cometer a través de esta sala de Zoom, ¿no? De repente me pongo loca y los amenazo a todos o pretendo extorsionarlos, ¿no? De que están aquí, entonces puede ser inmediato. Son difíciles de ser rastreados. Como al comienzo les decía, también son difíciles de ser investigados, ¿no? De descubrir la verdad. Necesitaremos ayuda de otras especialidades, ¿no? Y que estos especialistas también sean especialistas, ¿no? O sea, sean, como decimos aquí, unos capos, ¿no? Porque tienen que buscar, imagínense, IPs, algoritmos, o sea, cosas de las que no sé si es que alguna persona en esta sala entienda completamente. Yo, por ejemplo, no entiendo lo básico, cómo funciona, más o menos tengo una idea, pero no. Entonces tiene que ser un capo, ¿no? Quien logre llegar a la raíz de dónde sucedió todo esto, ¿no? Y quién lo hizo, sobre todo el quién lo hizo, ¿no? Porque se vuelve una información tan difusa en ese mundo, ¿no? En ese mundo de la información, que llegar hasta el origen es todo un reto. No es necesario ser experto en informática para cometer estos delitos. De repente en algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, en la creación de un virus. Tal vez ahí sí sea uno tenga que ser experto en informática. Pero, por ejemplo, en el caso del grooming, que es esto de contactarse con menores de edad, realmente no es necesario ser un experto en informática. Simplemente es ser una persona que que no le tema nada, ¿no? Y que se atreva a hablar con estos menores con fines ilícitos, ¿no? Buscando una finalidad indebida.
¿no? Entonces, él no es un experto en informática, pero seguramente sí ha tenido una retroalimentación o se ha nutrido de conocimientos de parte de sus pares, más bien, ¿no? Pero eso no los hace expertos en informática. Pueden ser cometidos por organizaciones, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en estos préstamos de gota a gota que les comentaba, son organizaciones bien grandes, bien concatenadas, ¿no? Que cometen los delitos. Pero también pueden ser pues personas únicas, ¿no? Por ejemplo, estos que se contactan con menores, ¿no? Puede ser uno solo. Pero los que venden este producto, sí, muchas veces son organizaciones, ¿no? De pederastas. Y generalmente estos delitos están ligados con la clase media alta, todavía, porque hay que tener acceso a equipos, a programas, a aplicaciones, a una buena red, ¿no? Y digamos que la clase más baja no tiene tanto acceso a eso, ¿no? Entonces sí, se relaciona más con esta clase. Son algunas características muy generales, ¿no? Lo que no quita que sea, lo que no significa que sean este, tajantes, ¿no? Y que sean las únicas. Y que si los delitos informáticos solo pueden ser cometidos si es que cumples todas estas características. No, porque es un mundo también muy variado. Ahora veamos algunos delitos. Por ejemplo, los daños a programas o datos, el llamado ransomware. No voy muy bien con el inglés, ustedes disculparán si es que hay alguien por aquí que lo domine mejor, les pido las disculpas, que es el uso intencional de un software llamado malware, ¿no? Que es, por ejemplo, los virus, ¿no? Que están dirigidos a malograr, a malograr el equipo o a robar información, ¿no? Porque hay software también que están hechos para eso, ¿no? Porque, o a ingresar a tu base de datos solamente para ver qué es lo que tienes, ¿no? Y recoger la información que ellos quieren. El grooming, como les digo, es el contactar a personas, ¿no? Menores de edad, o también personas vulnerables, por ejemplo, que las contactan por internet con alguna finalidad, ¿no? Que generalmente no es buena, ¿no? Porque pónganse que un hombre de 50 años que empieza una conversación con una niña de 9, no, o sea, ¿a quién le podría caber en la cabeza que este hombre quiere ser amigo de una niña de 9, ¿no? Entonces, ese contacto y ese seguimiento y generalmente los engaños que les hacen van dirigidos a una finalidad indebida. El fraude, la clonación de tarjetas, por ejemplo, ¿no? Que se puso muy de moda hace unos años. Y a pesar de que las tarjetas cada vez les ponen más dispositivos para hacerlas más seguras, ¿no? El uso de chips que va con tu nombre, que solamente lo puedes activar con el control biométrico, ¿no? Y te ponen el dedo y todo, ¿no? Pero no, siempre, siempre, no sé si ustedes compartan esto, pero la delincuencia siempre va a ir un paso adelante, ¿no? Generalmente va un paso adelante. Nosotros vamos y arreglamos el problema, pero cuando ya sucedió, ¿no? Entonces, y esto se ve, por ejemplo, en la clonación de tarjetas, ¿no? Que no sé si a ustedes les pasaba, pero aquí, por ejemplo, en el cajero ponían como una ranurita adelante, ¿no? Y las personas no se daban cuenta. Entonces, metías la tarjeta y este dispositivo, que era muy chiquito, ¿no? Pero por ahí pasaba la tarjeta y leía todo. Y solamente con esto ya podían clonar tarjetas y podían vaciar cuentas y todo. Ahora, otro es el phishing, que es el, la, el, lo que quieren los que hacen phishing es robar la identidad del sujeto pasivo. Aquí, por ejemplo, lo que intentan es obtener información, como números de tarjeta de crédito, contraseñas, información de cuentas, ¿no? Y por ejemplo, a mí me ha llegado hace poquito un correo de una entidad bancaria, yo tengo una cuenta,
en la que me decían, dentro de 48 horas se cierra tu cuenta, ¿no? Por falta de uso. Y yo digo, raro, raro, porque no, sí la uso, ¿no? Y solamente ver, y bueno, aquí también ya despierta, ¿no? De que tenemos que estar cada vez más alertas y prender las alarmas, ¿no? Y revisar, y revisé quién enviaba, porque tenía todo, desde el logo, la forma de escribir, ¿no? Porque tienen tipos, todo, todo igual. Pero cuando fui a ver quién era el que había enviado ese correo, era un correo, pues, creo que era de Hotmail. No, entonces, de hecho, pues que eso estaban intentando robar información porque querían que yo ingrese una contraseña. No, estaban intentando robar información. Otro es el spear phishing, que por ejemplo se dio, eso es cuando es lo mismo, ¿no? Robar información, pero a grupos. Por ejemplo, lo que se dio, por ejemplo, durante la pandemia, no sé, me imagino que también en sus países hubieron algunos subsidios, ¿no? Algunas ayudas del Estado. Y habían personas dedicadas a robar esa información de estos grupos vulnerables, por ejemplo, de los ancianos o de las con menos recursos. Entonces, robar esta información y con esta información y sobre ellos, este subsidio. Esto ya es una forma de spear phishing. ¿No? Que todo estar activo, ¿no? Que ahora tenemos pues todas las cuentas hasta en el teléfono, ¿no? Y logran ingresar al aplicativo y a partir de ahí empiezan a transferir todo. O lo que es peor, pasos otros al paso, vas, estás tranquilamente, ¿no? Caminando, te secuestran, te suben a un carro, te abren la cartera y o te obligan a hacer transferencias, ¿no? Mientras que tú eres una persona secuestrada en ese momento, ¿no? Entonces, te obligan a hacer transferencias por el teléfono a cuentas de quién sabe quién serán, ¿no? Pero tú imagínate estar en esa situación en la que estás pues privado de tu libertad, ¿no? Y con toda esa carga emocional y, y son pues miles de soles, ¿no? Porque además estas personas hacen un seguimiento exhaustivo este tipo de cosas con cualquiera, ¿no? Ellos saben a quién van, ¿no? Y a quién van a atacar y de dónde van a sacar más, porque tampoco se van a arriesgar, pues, por algo que no valga, ¿no? Las compras fraudulentas con el uso de tarjetas, ¿no? O con información de tarjetas, porque ustedes saben que para hacer compras solamente necesitas el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código. Con eso haces una compra, ¿no? Y aquí se han visto casos también en los que se han visto compras por miles de soles cuyos propietarios de la tarjeta no reconocen, ¿no? Y viene aquí el problema de que la policía no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces, y ahorita vamos viendo, ¿no? Ya hay una división de delitos informáticos, todo, ¿no? Pero imagínense, o sea, quien hace este delito tampoco lo va a hacer al azar. También sabe cómo cuidarse, ¿no? Para que no lleguen a él. El phishing, que es otro tipo de conducta delictiva, en la cual es a través de un mensaje de texto haciéndose pasar, por ejemplo, como una entidad bancaria, o pidiendo que te comuniques con algún teléfono, etcétera, ¿no? Esto ya es a través de mensajes de texto, por ejemplo. Y aquí lo que pasa continuamente, y se ven casos, muchas denuncias, es de personas que va por WhatsApp, reciben mensajes, ¿no? Por ejemplo, soy fulana de tal, soy tu prima y estoy en el aeropuerto, no puedo salir. Y he mandado unas maletas, ¿no? Con mucha ropa muy cara, pero la aduana en Perú quiere cobrar $1,000 y te van a dar las maletas, ¿no? Y esta persona pues creyendo que es la prima y creyendo que está llegando esa mercadería, ¿no? ¿Cómo se va a perder la mercadería? Va y boom, deposita la plata. Nunca más vuelve a saber de la prima, nada. ¿Por qué? Porque ese mensaje de texto también fue una modalidad de fraude. Y finalmente, bueno, el smishing, ¿no? Como una modalidad también de fraude, es que el-
a ver, hay mensajes también, son mensajes de texto en telefonía, en el teléfono, mensajes de texto por teléfono que van con otro número, ¿no? Entonces uno no puede detectarlos. Bueno, en este caso, más bien aquí ya un poco que ya hemos pasado eso, ¿no? Porque está prohibido. No podemos ni siquiera hacer llamadas como anteriormente, cuando recién aparecieron los celulares con chip, uno podía hacer llamadas en incógnito. Ahora no, está prohibido. Cualquier llamada, mensaje, tiene que ir con el número que lo está emitiendo. La suplantación de identidad también es una forma de fraude, ¿no? Y volvemos al abuso sexual infantil, de los delitos tal vez más tristes, ¿no? Más duros que se ven, ¿no? Porque se han detectado pues redes inmensas de abuso sexual infantil, ¿no? Con- vulnerando a niños cada muy pequeños, muy pequeños. Y creo que eso, bueno, eso es un flagelo, ¿no? Tenemos que luchar todos contra eso, prevenirlos, ¿no? Prevenir a los niños, ¿no? De que no crean uno, ¿no? Y también estar preparados, si es que alguna vez nos toca ver un caso de estos, ¿no? Estar preparados para afrontarlo desde el punto de vista del menor, como también desde el punto de vista de cómo vamos a llevar a cabo esta investigación, ¿no? Y también el abuso sexual, ¿no? El abuso sexual no solo en compartir imágenes, ¿no? Etcétera, sino también que esto va ligado a la trata de personas, ¿no? Entonces, aquí también hay un contacto con personas, con engaños también, y estas personas terminan en trata, ¿no? Entonces, los delitos informáticos desembocan en la vulneración de infinidad en la vulneración de infinidad de derechos jurídicos. Entonces, si bien son delitos, o como ocurrió al principio, es que estos delitos eran tratados como lo que son, ¿no? O sea, como fraude, como pornografía, le decían pornografía infantil, ¿no? Pero ahora es abuso sexual, eran tratados así, pero ahora se tratan también como delitos informáticos, ¿no? Porque ya vimos, ¿no? Usan como medio la tecnología. Y estos delitos informáticos han sido regulados o la necesidad se ha visto tan global que ya hay un convenio, ¿no? Y este convenio ya es antiguo, ya tiene más de 20 años, que es el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, más conocido como el Convenio de Budapest. Este convenio se firmó en el año 2001 y entró en vigor internacionalmente en el 2004. Es un tratado internacional creado por los países miembros del Consejo de Europa con el fin de hacer frente a los delitos informáticos a través de mecanismos de homologación de normas de derecho penal sustantivo, estandarización de procesos penales, cooperación internacional. Porque ya vimos que las redes que se arman ya pueden ser internacionales. Así como el Internet ha resultado ser una herramienta fundamental, básica y muy útil, ¿no? Por ejemplo, para estar hoy en esta sala con ustedes y compartir esto y seguir compartiendo todas las ponencias en el diplomado, es una maravilla. Probablemente sin el Internet y sin la globalización del uso de la información, nos- nunca nos hubiéramos conocido como lo estamos haciendo esta noche, como estamos aquí juntos en esta sala, a pesar de estar en diferentes países, ¿no? Entonces, sí, es bueno. Y bueno se dio también durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia hubiera sido imposible que los niños puedan estudiar, aquí los universitarios que nos acompañan esta noche, ¿no? Tal vez no hubieran podido avanzar en sus estudios, porque no, sin internet no hubieran podido hacer clases, ¿no? O sea, hay cosas que sí se les reconoce inmensamente como ventajas, ¿no? Han cerrado brechas, nos ha acercado mucho, ¿no? A pesar de estar lejos, pero estamos cada vez más próximos, ¿no? Es muy bueno, no podemos negarlo, pero así como es bueno, también vienen cosas malas y tenemos que estar preparados para esto. Tenemos que estar preparados porque son cosas de todos los días. Si bien es cierto, no se denuncia todo. Por ejemplo, ese correo que yo les comento que me llegó hace unos días pidiéndome una contraseña, la verdad es que yo no lo denuncié, porque yo lo identifiqué. Pero eso no significa que el hecho no haya existido, porque sí alguien quiso.
robar mi información. Ese es un hecho, ¿no? Ahora que yo lo haya solucionado solamente de la revisión, ¿no? Y de que ya tengo este conocimiento de lo que puede pasar, no quita que el hecho haya existido, pero sí que no lo he denunciado. Entonces es una cuestión de todos los días. Yo estoy segura que en sus países, los ejemplos que yo he podido dar, ustedes también los han vivido, ¿no? O los han escuchado en noticias. O como les decía al comenzar la charla, ustedes han estado en riesgo, así como yo, o han atendido un caso, ¿no? Entonces, aquí, bueno, con esto ya termino y bueno, si es que hay preguntas, enhorabuena. Y si no, también me gustaría escuchar pues algunas experiencias que hayan tenido en sus diferentes países, ¿no? Porque la delincuencia es muy variada, muy inteligente, ¿no? Muchas veces saben bien cómo hacerlo y de repente pues hay otras modalidades, ¿no? Y como quiera que también esta información se comparte, entre ellos también lo comparten y se termina exportando, ¿no? Las formas de delinquir. Y con eso termino y a ver qué podemos compartir esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches de nuevo. Gracias, doctora, por su inmenso conocimiento que nos ha compartido esta noche. Veamos si tenemos preguntas o si es que desean para que abran el micrófono alzando la mano para poder ir uno por uno dialogando con la doctora esta noche. Doctora, tenemos al doctor José Luis, por favor, para que abra su micrófono un rato y poder hablar con la doctora esta. Buenas noches, doctora. Le habla José Luis Cosío de Bolivia. Acá en Bolivia también se dio un caso, o no un caso, no, varios casos de que habían supuestamente empresas que eso, venía al teléfono un mensaje indicando, acaba de ganarse una camioneta Hilux, esto que lo otro, y más 100.000 bolivianos. Para hacer efectivo y demás cosas, comuníquese a este teléfono con el licenciado tantos. Y los que más caían eran los de la tercera edad, ¿no? Que buscaban a la persona y depositaban cierta cantidad y como dice usted, nunca más se sabía de ellos, ¿no? Ha habido muchos casos de esos, ¿no? Donde la gente, más que todo la gente pobre y de la tercera edad caían en esa trampa, ¿no? Eso sería, doctora, y la verdad no tenemos, ¿no? Alguna ley que eh, penalice estas situaciones. Gracias, doctora. A usted, doctor José Luis, por compartir la experiencia en Bolivia. Gracias. Mi querida doctora, tengo una pregunta de una persona, Edison Mendoza, me dice, ¿qué opinas sobre los cursos que indican sobre la informática forense, que cree que es una ayuda para comprender, mejorar el tema en cibercrimen? Y la página que me envía me dice, Your Category to Inter Ciberseguridad Carol. Está en inglés. Ah, mira, nos ha mandado el link de una página. Sí, será muy interesante verlo, doctor. Bueno, yo pienso que cualquier capacitación en el tema va a ser bueno. Va a ser bueno porque nosotros
como abogados tenemos que tener siquiera la idea. Tal vez no vayamos a ser pues los especialistas en desarrollo de algoritmos, ¿no? Porque no nos hemos preparado para eso, ¿no? Pero al menos necesitamos tener una idea de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, el desarrollo de cualquier eh, capacidad respecto a los delitos informáticos va a ser un gran avance. ¿Por qué? Porque así la tecnología va a seguir avanzando. Y ya vimos que conforme avanza, también avanza la delincuencia. Entonces va a ir avanzando, vamos a seguir avanzando y también van a ir avanzando y van a ir evolucionando las formas de delinquir. Entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Porque finalmente, ¿quiénes van a llegar a nosotros? ¿Quiénes van a llegar a nosotros en estos casos? Las personas a las que ya les ocurrió el hecho. ¿No? Porque prevención, de prevención va a hablar cualquier persona, ¿no? Que se informe un poco, podemos buscar en internet, pero a nosotros como abogados nos van a buscar cuando ya les ocurrió, cuando ya perdieron su dinero, cuando ya ocurrió la difusión de las imágenes. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Entonces, cualquier capacitación o cualquier desarrollo de la especialidad en la que podamos involucrarnos va a estar perfecto. Y a ver si me compartes el link que te dio para revisarlo, ¿no? Porque aquí también este es un espacio para compartir información. Así, para eso también tenemos este espacio, ¿no? Y poder también investigar más y conocer más. Justo ahí mi doctora lo publiqué en el chat de aquí de Zoom. Y también tenemos alzada la mano del doctor de la doctora Alexandra Batallas, y de ahí tenemos también una pregunta por chat. Buenas noches, Dígame, doctora. estimada Alexandra. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, doctora, y a todos. Tengo un comentario en realidad. En Ecuador, creo que nos encontramos bastante expuestos porque se maneja ¿qué será? Pues el concepto de transparencia de la información. Entonces, lo que sucede es que con el afán de justamente tener acceso tal vez manejen entidades públicas, acá se expone, por ejemplo, si una persona es funcionario, se expone su nombre, su cédula de identidad, cuánto gana, obviamente el lugar donde trabaja. Igual el instituto si una persona quisiera investigar información de alguien, puede saber dónde estudió, puede saber si tiene negocios, en la función judicial puede saber si tiene juicios. O sea, a mí me parece una verdadera barbaridad, pero se encontrarán beneficios. Entonces, de alguna forma vemos que nos están exponiendo justamente esta clase de delitos, porque si bien es cierto, por una parte, cada uno somos responsables de lo que uno expone, o sea, su vida privada o laboral, o no sé, con información de su familia, pero por otra parte, yo creo que el Estado sí está fallando en eso, porque con el afán, como digo, de esta transparencia de la información, nos expone a los ciudadanos. Ese es mi comentario. Y por otro lado, tengo la consulta de en su país qué tanto se ha avanzado justamente con el combate a el tipo de delitos, al cibercrimen. Eso es. Gracias. ¿No? Gracias a usted, doctora Alexandra. Mire, la ley de transparencia ya es muy amplia y pues si les publican tanto detalle, yo también pensaría que es peligroso. Aquí, en cuanto a transparencia, por ejemplo, no es tan detalle, no tenemos tanto detalle, ¿no? O sea, tenemos el detalle de los ingresos, del lugar de trabajo, ese detalle, básicamente, ¿no? O sea, pero tanto es realmente peligroso, ¿no? Y tal vez con el desarrollo y viendo el riesgo que hay, tendría que hacerse pensarse, ¿no? En que se está vulnerando a las personas. Ujú. Bueno, aquí tenemos una ley que ya regula los delitos informáticos. Es la ley 30.096. Sí hay todavía no está
tan grande, no abarca todos los tipos que podrían darse, pero sí ya hay un desarrollo, ¿no? O sea, ya empezamos a ver que esto es realmente un peligro, porque como les comentaba, esto es pan de cada día ya, ¿no? Ver las diversas formas de, 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 de comisión de estos delitos ya es pan de cada día. Entonces ya es una obligación de nuestras legislaciones, ¿no? De nuestros ordenamientos que tengan este tipo de regulaciones, ¿no? En cuanto al delito en sí. Sí, tenemos una ley, doctora. Gracias. Listo, mi estimada Doctora doctora. Alejandra Ortiz. Ajá. Gracias, buenas noches con todos, doctora. Un gusto nuevamente escuchar sus magistrales ponencias y felicitarle a la vez. Y solo por comentar y hacer apego a lo que manifestaba la colega hace un momento, en realidad en el Ecuador es muy penoso, nosotros pese a tener una ley que muy establecida como es la Ley de Información y Datos Públicos, no es menos cierto que esta ley es muy vulnerada para todos los ecuatorianos. La colega manifestaba que, me imagino que es funcionaria pública, entonces vamos viendo que desde el sector público mismo, desde donde se violenta todo este tipo de derechos, ¿verdad? Los derechos a la privacidad de nuestros datos públicos. Y debemos considerar que para nosotros tener acceso a estos datos públicos, cuando ya son de carácter más privado, más personal, se debe tener y debe emitirse una orden pertinente por el juez competente y dando a conocer a la persona de lo que se va a tratar, de qué documentos o qué datos se va a tener. Eso por un lado. Por otro lado, hablemos de que desde una década acá, a la actual fecha, se dieron por parte del Estado, se bajó mucha información de todos los ciudadanos ecuatorianos. Un delito que deberíamos nosotros haber puesto una voz en alerta, hablando desde la Fiscalía, pero no se lo hizo. Es muy fácil ahora conseguir, hablemos, las instituciones privadas tienen los datos míos, donde vivo, mi trabajo, mi buro crediticio, tengo bienes, tengo hijos, tengo terrenos, tengo herencias, tengo perros, tengo gatos, por poner el ejemplo y tal vez un poquito la charada. Pero es así, desgraciadamente esta ley no nos ayuda y no hay caminos muy fuertes o muy legales que podamos nosotros poner en práctica, porque el momento que nosotros ponemos algo en contra del Estado, salimos siempre perdiendo, porque el Estado siempre saldrá ganando. Desgraciadamente la ley queda escrita, la ley queda como una bandera blanca y nosotros quedamos siempre en indefensión en este sentido. Y obvio, en ese robo de información, obviamente están estas prácticas del malware y de los phishing, porque de ahí son las informaciones que se escapan, de ahí son, y cualquier funcionario público incluso tiene los correos de estos delincuentes cibernéticos, tienen los correos de los funcionarios públicos y mandan estos phishing, envían a los correos, envían a los WhatsApp, y obviamente si un funcionario público, hablemos de que trabaja en una cartera de Estado que tenga un registro civil, abrió ese abrió ese phishing y se fue toda la información de esa computadora para allá. Entonces también debería ser como que poderles capacitar a nuestros funcionarios públicos y tratar de evitar esto. Eso nada más como comentario y muy penoso, ¿no? Para mi país esta situación, pese a tener leyes, no lo hacemos. Pero si tenemos un juicio, dígase un juicio de alimentos, un juicio en donde necesitamos nosotros esa información para el demandado o a la persona que estamos nosotros requiriendo alguna obligación, pues ahí sí tenemos que hacer todo el proceso, ahí sí nos exige la ley que tenemos que solicitar por escrito como prueba en alimentos para que la información mandar a la DINARDAP que nos den más información. O sea, ahí funciona lo contrario. Entonces, estas son las inequidades que tenemos desgraciadamente en el país. Veremos y aspiremos de que vaya puliéndose. Nada más eso, estimada doctora, y muy buena su ponencia. Felicidades, doctores. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Alexandra. Sí, pues hay mucha filtración de información, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que hace pocos años se acusó al señor Zuckerberg que había extraído nuestra información de Facebook para venderla? ¿Se ha hecho algo? ¿Ustedes lo ven que en algún momento ha ido a la cárcel? No, no, o sea, y se habló de la vulneración de información de millones de personas alrededor del mundo a través de Facebook. Y Facebook sigue funcionando y seguimos en el riesgo de esa vulneración. Y sí, y entonces esto simplemente basta que sea una persona muy hábil para que logre sacar esa información de la base de datos. Por ejemplo, aquí, ahorita me hizo recordar la doctora Alexandra, que el Estado tampoco está exento, ¿no? Entonces, si bien el Estado no pone las garantías, pero tampoco está exento. Aquí, por ejemplo, en un tema de contrataciones del Estado, se descubrió que había una persona o varias personas que pudieron entrar al sistema, ¿no? del organismo regulador de contrataciones y podían extraer la información de los postores para ver cuánto estaban ofertando, ¿no? Y esa información la vendían a los de la competencia, a los otros postores, ¿no? Entonces, el otro postor ya sabía contra qué precio tenía que competir. Entonces, ya iba a la contratación con esa ventaja de saber cuánto ofrecer para ganar, ¿no? Y eso se descubrió eso. Tampoco sabemos, o bueno, yo no me he enterado en qué ha terminado este caso, pero ha existido. Y lamentablemente es que el Estado, no es hablar mal, no es hablar mal, ya, pero el Estado siempre va a ir atrás, atrás de todo lo que pasa, siempre va atrás, ¿no? Y no hay un Estado proactivo, ¿no? Que esté ahí para defendernos y para ver cuáles son los riesgos. Y antes de que te ocurra algo mejor, yo voy y lo impido. No, no. Entonces, por eso es que nos vemos en estos temas que, como bien dice la autora, no son penosos y tenemos este riesgo, ¿no? Corremos este riesgo. Gracias, doctora Alexandra, por compartir con nosotros. La doctora Katy Espinosa. Muy buenas noches, doctora. Excelente ponencia. Es un tema muy interesante y es un tema en realidad muy preocupante para tanto para la comunidad y para la sociedad. Acá en Ecuador, también soy ecuatoriana, acá en Ecuador en realidad nuestro derecho a la privacidad están prácticamente vulnerables, ante todo acotando lo que hablaba la doctora Ortiz. Es en realidad una irresponsabilidad tanto del Estado y también tenemos que acotar que es tanto irresponsabilidad también por parte de nosotros en referencia al Estado, irresponsabilidad del Estado porque tiene nuestros datos informáticos dentro de una base en donde prácticamente están expuestos a todo el nivel nacional e incluso hasta más allá. Y hablemos de nosotros, la irresponsabilidad de nosotros en el momento en que nosotros tenemos una red social, tenemos una red sociales en cantidad y ahí ingresamos nuestros datos, ingresamos nuestra parte por parte de nosotros también, parte irresponsable, subimos fotos, vulneramos la privacidad de nuestros hijos, la privacidad de nuestros padres, vulneramos la privacidad nuestra mismo, subiendo fotos, y entonces en este motivo les damos a conocer a todo el mundo qué es lo que tenemos, incluso con lo que comemos, incluso lo que vestimos, incluso los bienes que tenemos, y etcétera, ¿no? Prácticamente es muy responsable tanto del Estado como parte de nosotros también no tomar conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos una ley en nuestro país, tenemos una ley, pero lamentablemente el gobierno, cuando se trata de que nosotros, de defender nuestros derechos, lamentablemente somos rechazados en este sentido. Lamentablemente, es lamentable esta situación, pero como forma de reflexión y forma de ponernos un poquito más, como quien dice, más pilas, como se dice aquí en Ecuador, más pilas, ingresar a nuestras redes sociales, pero ingresarlas de una manera prudente, reflexiva,
porque aquí estamos, aquí en este momento de las redes sociales, que es todo el mundo prácticamente, es donde nosotros también nos vemos vulnerables. Y vulneramos también la privacidad, no solamente de nosotros, vulneramos la privacidad de las personas que queremos. Eso, mi estimada, muy buena su ponencia, muy interesante, nos ha hecho muy reflexionar muchísimo acerca de todo lo que es cyber. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, doctora Katy. Sí, pues nos vemos ya ante un panorama en el que tenemos que cuidarnos cada vez más, ¿no? Antes cuidábamos nuestros bolsillos, nos enseñaron que vamos a un restaurante y tenemos que tener a la vista la cartera, no vayas a dejar esto, ¿no? Porque te lo pueden quitar. Ahora tenemos que cuidarnos hasta de lo que posteamos, ¿no? Como usted dice, porque hay personas, sí, que de forma imprudente ponen, ¿no? ¿Dónde están? ¿A qué hora? ¿Con quién? ¿Qué comieron? ¿Cuánto gastaron? Todo, ¿no? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado también con lo que uno comparte, ¿no? Y aquí también viene a colación el tema, como usted decía, de los niños, ¿no? Yo no sé si es que alguna vez han visto algún reportaje, algún video, ¿no? Personas que realmente de forma imprudente ponen una foto de un niño, de una niña, y la avalancha de comentarios subidos de tono por esa foto. ¿Alguna vez han visto eso? Es increíble cómo también hay gente que se revela, o sea, su verdadero ser, creo, en una plataforma donde este tipo de opiniones respecto al cuerpo de un menor, ¿no? ¿Y quién es ahí el directo responsable de haber hecho eso? ¿Quién posteó esa foto? ¿No? Entonces estamos ante un mundo en el que tenemos que cuidarnos cada vez de más cosas y de cosas que ya ni siquiera vemos, ¿no? Entonces todo está ya tan difuso que ¿a dónde iremos a parar, no? O sea, ¿qué cosa va a ser segura dentro de unos años? ¿Dónde vamos a estar seguros? ¿No? Y también gracias, doctora Katy, muy reflexivo también su comentario. Gracias. Mi doctorita, tenemos también una pregunta por el doctor Diego Oswaldo Argüello Dávila. Pregunta, ¿esta forma de delito contra de la categoría de acción privada toda vez que se haya determinado la procedencia del mismo? Doctor Diego, buenas tardes. Siempre muy activo el doctor Diego en cada una de las ponencias donde se ha compartido. Bueno, como acción privada, entiendo en la pregunta, ¿no? Si es que esto sería como acción privada, no, porque estos delitos están ya vulnerando bienes jurídicos protegidos públicos, ¿no? Entonces, ya no entraría como acción privada. Esto ya es un problema del Estado y el Estado tiene que responder como Estado y actuar como Estado a través de todos sus estamentos que garanticen que se llegue a la verdad de los hechos y que se haga justicia respecto a estos hechos. Entonces, esto no es ya acción privada, esto es ya materia del Estado y de todos como sociedad. Espero que haya sido suficiente, doctor Diego. Gracias. Eso es todo, mi querida doctora. Muchas gracias, mis estimados, por esta noche. Excelente, mi doctora Rosario, por sus conocimientos, por cada pregunta que nos ha respondido. Espero vernos de nuevo en otro diplomado, ya que es la última semana del diplomado del Derecho Multidisciplinario. Entonces, hasta una próxima. Cuídense mucho. Abrazos. Gracias a ustedes una vez más, a Jurisconsultos Latam, a UTPL Daily y a todos los colegas conectados esta noche que nos han dado su tiempo, que nos han dado sus experiencias, sus apreciaciones. Que tengan una excelente semana y cuídense mucho también por donde estén. Abrazos. Adiós. Mucho gusto. Muchas Tengan una gracias, buena noche. Gracias por doctora. acompañarnos. Abrazos. Compañeros, los esperamos el día de Buenas mañana. noches. Si es que se va. Compañero. Sí, verdad, como dice el licenciado Francisco, no, todavía teníamos algunos días más de diplomado, ya saben, continuamos aquí, porque abogados siempre estudiando. El que no estudia deja de ser abogado. Así es que sigamos dándole.
compañeros, colegas y futuros colegas también, que sé que hay muchos por aquí. Saludos desde Perú. Muchas gracias, saludos desde Ecuador. Gracias, doctora. Gracias, Saludos desde doctorita. Bolivia. Buenas noches, saludos del Ecuador. Puerto Viejo, Ecuador.